argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei acaba de arrasar en las primeras presidenciales de Argentina. El candidato de La Libertad Avanza barrió con los partidos políticos tradicionales y con un 30% de los votos superó a los dos candidatos del centro derecha sumados y a los dos candidatos kirchneristas juntos. Una paliza con todas sus letras. ¿Cuáles fueron las principales banderas de Milei? ¿Sus más grandes compromisos? Primero, medidas para disminuir la inflación que hoy asalta el bolsillo de los argentinos. Segundo, bajadas y eliminación de múltiples impuestos. Tercero, recorte drástico al despilfarro político, a los ministerios y reparticiones públicas superfluas. Y, por último, la dolarización de la economía argentina. Ese fue, a grandes rasgos, el mandato al cual se comprometió Milei con sus votantes. Es cierto que la elección del domingo recién pasado no decidió casi nada. Era solo una primaria. Milei no es aún presidente. Sin embargo, si el libertario llega finalmente al Palacio de Gobierno argentino, esos serán sus grandes compromisos. A eso se verá obligado Javier Milei, a cumplirles a aquellos que creyeron en él. Y así las cosas, esos mismos argentinos que creyeron en él, hastiados de los partidos políticos tradicionales, de la corrupción y deriva kirchnerista, de la impotencia y pasividad del macrismo, tendrán el derecho de exigir de Milei el cumplimiento de su mandato. Es importante decirlo, Milei gana en un contexto de desafección política brutal, fruto de la deriva de corrupción kirchnerista y la pasividad del macrismo. Milei gana en un ambiente en que la relación entre los votantes y sus representantes estaba absolutamente rota, lo que le permite conquistar votantes de ambos espacios políticos. Entonces, con la inflación interanual disparada al 113%, la pobreza alcanzando peligrosamente el 50% y un peso argentino disminuido a su mínima expresión, una mayoría decidió ponerse preliminarmente en las manos de Milei. Si es que llega a ser presidente, depende de él cumplirles, porque la victoria de Milei sobre los kirchneristas y macristas es una acerca de la representación política por un lado y la desafección y el abandono por el otro. Es por una parte una victoria sobre la credibilidad y sintonía del discurso político, y por otra sobre la desconexión y la desidia. Milei supo encarnar aquello que el pueblo argentino resintió de sus anteriores gobernantes, capitalizar discursivamente aquello en lo que nunca estuvieron a la altura. Y de alcanzar la presidencia, este será el desafío que afrontará: lidiar con una crisis de representación política brutal, con el descontento y el cabreo popular para con la clase política. Lo que pasó en Argentina es algo inédito. Un anarcocapitalista conquistó el voto de más de 7 millones de personas. ¿Y cuál es la primera reacción de los rivales, analistas políticos y medios de comunicación? Ningunearlo, maltratar a sus votantes, acusarlos de ignorantes. Sí, es muy insólito, tal como lo hicieron en Chile cuando fachopobrearon al votante por entregarle su voto a Piñera, o cuando tildaron de fascistas y extremistas a quienes confiaron en Kast en primera vuelta presidencial. Con independencia de si les gusta Javier Milei o no, su victoria retrata uno de los grandes problemas que las clases políticas a nivel mundial, incluida la de Chile por supuesto, está siendo incapaz de digerir, que es que los políticos se están desconectando radicalmente de sus votantes y sus demandas. Y de este problema hay también una lección importantísima. Cualquier político que quiera aspirar a representar al votante en el largo plazo, no solo para una elección en particular, debe sintonizar con sus demandas, conectar con sus problemas y siempre y sin falta respetarlo, porque él, el votante, es el que manda. Si alguna vez han sentido traicionados políticamente, el presidente por el cual votaron incumplió sus promesas de campaña, o el diputado que eligieron votó a favor de aquello que dijo que votaría en contra, los invito a ver esta nueva columna, porque sobre eso quiero hablarles hoy, sobre la representación política, los mandatos populares, las promesas de los políticos y el riesgo de incumplirlas, el cabreo popular y el abandono ciudadano. Para eso comenzaré con una pequeña anécdota entre un político del Consejo Constitucional y quien les habla. Hace 2 meses, un consejero constitucional me contactó a propósito de una columna que publiqué en la que hacía un análisis de cómo se estaba conduciendo su partido en el nuevo debate constituyente. En ella planteaba mis dudas acerca de las prioridades que tenía su partido, de si primarían los resultados electorales futuros o sus principios fundantes, si serían capaces de seguir sosteniendo la bandera de las urgencias sociales o si el debate constitucional agotaría todas sus energías, de si seguirían siendo conscientes de que la batalla cultural es muchísimo más importante que la electoral, etc. Esa y otras fueron parte de las interrogantes que planteé. Pero en fin, más allá de las preguntas que tenía para él y su partido, que ustedes pueden ver en el link de la descripción de este video, lo que me sorprendió mayormente fue el mensaje del consejero que me escribió. Claramente molesto, me dice:
Cito: Francisco, tienes mi teléfono, puedes llamarme cuando quieras. Les traduzco el mensaje. El consejero me reclamó que por qué no le había hecho las observaciones de manera privada. El mensaje del consejero me confirmó lo que yo ya venía pensando hace mucho tiempo, pero que no creía que estaba extendido literalmente en toda la clase política. Una equivocada concepción acerca de la representación política, es decir, ese vínculo que existe entre los ciudadanos y sus representantes, entre el votante y el político al cual elige. Entonces, volviendo a la historia que les estaba contando, yo, votante raso, no militante de su partido, ni tampoco su amigo, debía haberle comunicado privadamente mis cuestionamientos a una estrategia y plan político desplegados públicamente por él y otros más. O sea, el votante no tendría derecho a hacerle saber públicamente a sus representantes lo que opina de su actuación pública. Inaceptable, ¿o no? Bueno, a esto me refiero con una equivocada concepción de la representación política. En este caso, a no entender que la confusión que es capaz de generar un político con su discurso público es masiva y costosa, razón por la cual, por supuesto, la respuesta a dicho discurso también debe ser pública y masiva, sobre todo si se trata de cuestiones de batalla cultural, de proyecto político. Este tipo de contactos en FNM son frecuentes. Muchos políticos de la derecha nos piden que no hagamos X cosa, que no les peguemos por esto o que esperemos hasta determinado momento para decir algo, etc. En definitiva, sobre la base de nada, exigen un ejercicio de fe irracional en ellos. Nos piden privadamente que callemos ante sus equivocaciones públicas. Menuda forma de comprender la actividad política, pero bueno, volvamos con la historia que les comentaba sobre el consejero. Semanas después, conversando con la Tere, me entero de que en una pequeña noticia del diario El Mercurio se daba a conocer la conformación de una nueva comisión en el Consejo Constitucional. Se trataba de la comisión negociadora, integrada por miembros de todas las bancadas y cuyo objetivo es, cito textualmente, llegar a un acuerdo transversal más allá de las mayorías y minorías políticas que respectivamente representamos. Escúchenlo con detención, por favor, repito, llegar a un acuerdo transversal más allá de las mayorías y minorías políticas que respectivamente representamos. ¿Se entiende? Es arreglar algo entre ellos sin considerar lo que quienes los pusieron ahí, sus votantes, puedan pensar. Eso a través de una instancia informal, no reglamentada, que no tendría cobertura de prensa, levantamiento de actas ni nada similar. Y adivinen quién sería uno de los que negociaría por su partido. Sí, el consejero que me contactó para reclamar por mi columna. Todas las piezas del puzzle calzaron a la perfección. El mensaje del consejero, más la creación de esta instancia informal de negociación, ilustraban el problema que identificaba la clase política desde hace un tiempo. Esto es, una concepción de la representación política torcida. Un ejercicio de la política totalmente contrario a lo que debiese ser. La actividad política yendo más allá del mandato popular conferido a través de instancias privadas de espaldas a la ciudadanía. Es exactamente el problema que el pueblo argentino acusó en las recientes elecciones. La desconexión e irrespeto de los políticos con el mandato y con quienes se lo confirieron, sus votantes. Esta breve historia con el consejero y lo sucedido en Argentina con Javier Milei me llevó a querer exponerles a ustedes la idea de representación que tiene nuestra clase política y los vicios en que ésta incurre fruto de dicha idea. En simple, hasta dónde están dispuestos a llegar nuestros políticos con el mandato que nosotros, los ciudadanos, les entregamos. ¿Qué tanto están dispuestos a respetarnos y cuánto están dispuestos a bypasearnos una y otra vez? La representación es fundamental en nuestro sistema democrático. En virtud de la representación, nosotros los ciudadanos escogemos en las elecciones a las personas que, querámoslo o no, tomarán decisiones en nuestro nombre en los distintos órganos estatales. En el Ejecutivo elegimos al presidente, para el Congreso elegimos a los diputados y senadores, etc. Entonces, bajo los supuestos de que existen determinadas tareas que el Estado debe asumir, y dado que los 19 millones de chilenos no podemos sentarnos a discutir y decidir todos los asuntos, los ciudadanos entregamos parte de nuestro poder a un selecto grupo de políticos, los representantes, y los mandatamos a conducir el país en las tareas en las que sea necesario hacerlo. Al hacer esta entrega de este poder a nuestros representantes, cedemos primero poder de decisión. Es decir, ya no somos nosotros los ciudadanos quienes directamente tomaremos las decisiones sobre los asuntos públicos, sino nuestros representantes. Y segundo, cedemos también el poder de agenda, es decir, la capacidad para determinar cuál asunto es relevante poner en el debate público y cuál no. Es mucho poder, son muchas las concesiones que les hacemos a los políticos,
Y justamente porque es tan grande el poder que se cede, son grandes también los deberes y las responsabilidades que recaen sobre quienes pasan a detentar dicho poder. ¿Es este poder de representación un cheque en blanco? No, por supuesto que no lo es, pero así lo entendieron políticos como Javier Macaya o Francisco Chaguán, que luego de la apabullante victoria del rechazo el 4 de septiembre, resetearon el proceso constituyente como si nada hubiera pasado, argumentando que el mandato popular del plebiscito de entrada del 2020 estaba aún vigente. ¿Qué pasó aquí? Se incurrió en el primer vicio que una errada concepción de la representación política puede producir: el creer que el mandato popular es ilimitado, es decir, hacer con el mandato aquello para lo cual no están autorizados. Personajes políticos como los mencionados asumieron que el plebiscito de entrada era un cheque en blanco, que podían hacer lo que quisieran con él, pero la verdad es que no era así, porque los chilenos en 2020 votaron por un cambio constitucional con ciertas condiciones, a través de un mecanismo determinado, con tiempos acotados y con efectos claros. Es decir, votaron por la apertura de un proceso que sería llevado adelante por un órgano 100% electo, que duraría máximo un año y cuyo término estaría dado por el plebiscito de salida, fuera apruebo o rechazo el resultado final. Esas eran las condiciones del mandato entregado por los ciudadanos a sus representantes. Eso y nada más. ¿O acaso creen que el apruebo de entrada habría alcanzado un 80% de las preferencias si dentro de las reglas no hubiese existido un plebiscito de salida? ¿O si, por ejemplo, se hubiese estipulado que el proceso duraría 4 años? Quienes entendieron así el mandato popular, ilimitado, como un cheque en blanco, fueron castigados fuertemente por la ciudadanía el 7 de mayo pasado. La actividad de representar políticamente a la ciudadanía tampoco es una de carácter privado. Este es otro vicio en el que los representantes pueden caer cuando se tiene una concepción errada acerca de la representación política. El vicio de hacer uso del mandato popular a espaldas de quienes lo entregaron, los ciudadanos. Los partidos no son empresas de lobby o gestoras de intereses corporativos. La actividad política no es puertas adentro, pero así lo entendieron también los políticos que negociaron resetear el proceso constituyente. Recordémoslo, Chile Vamos y el gobierno de Boric constituyeron una mesa de 8 iluminados que sostuvieron reuniones sucesivas durante 100 días, a puertas cerradas, sin prensa ni levantamiento de actas. El Congreso fue un mero buzón de lo que los iluminados acordaron, un visaje, un sello de aparente legitimidad democrática. Tanto así que el arreglo de los iluminados no sufrió mayores modificaciones. La alianza Partido Comunista, Frente Amplio y Chile Vamos se organizó para rechazar las 350 indicaciones presentadas. No hubo más que 3 minutos para hacer un discurso respecto al debate constitucional. Todo acelerado, cumpliendo las urgencias legislativas como nunca se había hecho. Así, sin más, sin objeción alguna en su contra, suplantaron la sede de la soberanía nacional, el Congreso de Chile, por una cocina de 8 personas. ¿Y por qué cocinaron privadamente y se negaron a sostener dicho debate en la arena pública del Congreso? Muchas son las razones que pueden explicar eso. Primero, la que denuncio, que es que existe por parte de nuestra clase política una concepción errada acerca de la representación política, que no es otra cosa que una errada concepción acerca de la política misma. Pero también pueden agregarse otros motivos. Por ejemplo, que lo que se trate en esas reuniones privadas sea inconfesable, un mero reparto interesado del poder, o que no exista liderazgo suficiente para defender públicamente cosas políticamente incorrectas, o que los políticos entreguen cosas que su electorado no está dispuesto a asumir. Nuevamente, quienes entendieron así el mandato popular fueron castigados fuertemente por la ciudadanía el 7 de mayo pasado. Por último, la representación política no solo exige abstenerse de transgredir el mandato ciudadano, sino también que lo que el representante promete a sus votantes sea cumplido por éste. Es aquí donde también se produce otro de los vicios de la representación política en los que se puede incurrir: el no hacer aquello que se prometió y en virtud de lo cual se entregó un mandato popular. En este caso, los políticos de partidos se pelean por cuál incumple más el mandato popular. Boric prometió en campaña condonar el CAE y terminar con los pitutos. A un año de su gobierno, condicionó la condonación del CAE a una reforma tributaria rechazada y el aparato público ya cuenta en sus filas con más de 15 ex convencionales fracasados y múltiples parientes de políticos de la coalición gobernante. La UDI, que tiene dentro de sus principios la protección de la vida del que está por nacer, pretende llevar a Evelyn Matei de candidata presidencial, política que se ha declarado abiertamente pro aborto y que incluso señaló que, comillas, saldría a la calle en el caso de que se retrocediera en los derechos que las mujeres han ganado. Algunos consejeros republicanos, partido que ha comprometido siempre mantener la línea, no entregar sus convicciones, dentro de las cuales se encuentra la igualdad ante la ley, han señalado que la paridad no es una cuestión de principio, y que los escaños reservados en la convención anterior fueron una mera cuestión de desproporción. Está por verse qué les depara a quienes entienden así el mandato popular.
En fin, como pueden ver, una mala concepción acerca de la representación política puede implicar incurrir en vicios muy costosos. Primero, que los políticos hagan aquello que sus votantes no autorizamos. Segundo, que los políticos usen el mandato popular a espaldas de quienes se lo entregamos. Y tercero, que los políticos no hagan aquello por lo cual los votantes los elegimos. Todos vicios costosos que surgen producto de entender el vínculo de representación política como una actividad privada y no como una cuestión propia de la esfera pública, como una autorización ilimitada por parte de los votantes y no como un mandato irrestricto y bien delimitado, como una mera situación, un evento único, el del día de la elección, y no una relación que perdura en el tiempo, que debe ser confirmada día a día en que se está en el cargo. En definitiva, entender bien qué implica la representación política es fundamental. Una comprensión correcta de la representación política por parte de los representantes tiene una alta posibilidad de fidelizar votantes. Por el contrario, una torcida comprensión de dicha representación genera desafección y abandono ciudadano. Y de eso la ciudadanía está mucho más consciente que la clase política. Mientras que los analistas políticos de cabecera de nuestros representantes dan vueltas en círculos intentando averiguar cómo es que los chilenos votaron a prueba en 2020 y a los republicanos en 2023, los ciudadanos detectan rápidamente a quienes al menos muestran sintonizar mejor con sus problemas. En definitiva, son ellos, somos nosotros, mejor dicho, los únicos los que tenemos derecho a demandar algo luego de la elección, los que podemos exigir determinadas conductas de nuestros representantes, porque somos nosotros los que los pusimos ahí. Que les quede claro. Desde FNM defendemos la idea en que siempre hemos creído. Defendemos un proyecto político, no a partidos ni candidatos. Si te interesa nuestro contenido, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.